Buenas tardes, a Sol de hoy. Imaginaos que llegáis a una ciudad que amáis, como París, una ciudad que nuestra invitada Maran conoce perfectamente, y os encontráis con que, bueno, habéis ido a ver unos museos que os faltan por ver, ¿no? Pero os encontráis con que toda la ciudad está absolutamente encartelada, empapelada, engalanada, como si fuera un regalo, ¿no? Que os encontráis con fotos de vuestra actriz favorita o vuestro actor, en mi caso la actriz favorita, vuestra diva del cine por la que bebéis los vientos, ¿no? Y bueno, ya no queréis ver en un museo, ya solo estáis hipnotizados por los ojos que os miran desde todas partes. Y nada, ahí surgió este poema que se titula Combien tu m'aimes, es cuánto me amas, que era el título de la película. Estos días atrás estaba usted preciosa, señora, como grano de arisca en todas partes se me aparecía, desde todos los puntos de la luz me miraba, en todas las posturas imaginables, deseando tomarse el desquite, como quien acaso saludara desde las orillas de la vieja Constantinopla. Ah, su natural elegancia, su perfil señorial y refinado, divinidad que dictara destinos, deslumbraba y exhibía una solución providencial a mi vida. Tumbada erótica en largas carrocerías de autobuses o junto al excesivo de Bardier en marquesinas, los anuncios gigantes en movimiento, exuberante belleza la suya, señora, en fachadas de cines, las bocas y estaciones de metro decoradas con ese aire suyo de dama antigua, muy llevada en lenguas. En su perfecto acabado, de cuerpo blanquísimo y suave, desbrozando el camino como a una muerte plácida, de buena gana sobrevenida, a este hombre feliz y equivocado, este hombre aficionado como nadie, señora, a los placeres del mundo. Preciosa, sobrevolando las delicias de esta vida mundana y solitaria, joya de un mismo cuerpo, rivalizando con aquellas que labrara la precisa mano del mejor orfebre, entraba por los ojos y espléndido asombro causaba. Oh, aquel misticismo suyo, señora, de una travesura irreprimible en la curvatura de sus senos, imagen vuelta hacia adentro. Pero ha sido en el decurso de nuestro paseo diario por el latino que se ha ido llenando de serenidad el alma de este pobre poeta enamorado, reflexiva en sus desvelos, libre emblema de su muerte, para que le diese corazón y espíritu suficientes, como a quien le hubieran regalado un palacio o legado una magna biblioteca en testamento al contemplarla a usted, señora. Y luego de consultar sibilinos oráculos, le he puesto a mi maestro, con esa calma suya propia del sabio, delante de usted, en una dialéctica encendida de admiración a la que sentido tributo rendir. ¿O le escribe usted un poema como aquel que escribió para la Stone? ¿O se lo escribo yo? Casi le he exigido, y sobrados motivos tengo para ello. Y es que si del mismo París o incluso de Roma recibido hubiese proposición de coronarme como poeta, no sería yo tan feliz ni colmado de honores me viera como si su cuerpo vicioso, desnudo y enjollado me encontrara una noche perdido entre mis sábanas. Ah, de la orla rebelde de su sexo, caer suavemente prisionero, como poder tocar a un dios con las manos y así recuperar los sentidos, como a una muerte plácida sería de inmediato llevado, señora Bellucci.